Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con nuestra lectura y estudio de la obra del doctor Sigmund Freud. Estamos en el capítulo 1 de Psicoanálisis y Telepatía, un texto por demás interesante. Vamos a leer a partir de la página, aquí está, 173. Dice el doctor Freud: años antes de la guerra, entró en análisis conmigo un joven de origen alemán con la queja de que se había vuelto incapaz para el trabajo. Todo lo de su vida lo había olvidado. Perdió todo interés. Nota pide pasos. Se informa más puntualmente sobre este caso en la 30ª de las nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis. Volumen 22, estamos a 4 volúmenes del volumen 22. Pero ustedes, si quieren, pueden leerlo. Dice el texto: estaba próximo a graduarse en filosofía. Estudiaba en Múnich. Le aguardaba su examen final. Por lo demás, era un ladino de gran cultura, infantilmente taimado, hijo de un financista que, según después se vio, había elaborado con éxito un colosal erotismo anal. Al preguntarle si nada de su vida o de su círculo de intereses le resultaba actualmente, confesó el plan de una novela que había esbozado, que se desarrollaría en Egipto en la época de Amenofis IV, en la que cierto anillo cobraría gran importancia. Antes de continuar, voy a dejarles en la descripción un texto llamado Carácter y erotismo anal para saber a qué se refiere el doctor Freud con esto. Carácter y erotismo anal es un libro del doctor Freud, un ensayo, ¿vale? Hablando de la conformación del carácter anal. Ajá. Vamos a continuar. Desde esta novela empezamos a hilar. El anillo resultó ser símbolo del matrimonio y siguiendo por ahí logramos refrescar todos sus recuerdos e intereses. Fíjense, el paciente le presenta una novela en la cual está trabajando y el doctor Freud psicoanaliza el trabajo, la novela del paciente. Continúa el texto. Resultó que su quiebra había sido la consecuencia de un gran renunciamiento. Eh, no sé a qué se refiere con renunciamiento, pero creo que aquí lo define. Tenía una única hermana, unos años más joven que él, de la que se había prendado con un amor total, sin disimulo alguno, con su hermana. ¿Ah? ¿Por qué no podríamos casarnos nosotros dos? Se había dicho muchas veces entre ellos. Miren, parece ser que la hermana también estaba enamorada del paciente. Continúa el texto. No obstante, su ternura jamás había ido más allá de de la medida permitida entre hermanos. De esta hermana se había enamorado un joven ingeniero. Halló correspondencia en ella, pero ninguna gracia a ojos de los severos padres. En su aprieto, la pareja se volvió al hermano en busca de ayuda. Este abrazó la causa de los amantes, les procuró su correspondencia, es decir, les entregaba cartas eh, el hermano a la hermana y el hermano al ingeniero. ¿Ah? Digamos, la hizo de mensajero. Hizo posible sus citas cuando estaba en casa a raíz de las vacaciones y, por último, influyó sobre los padres para que prestaran su aquiescencia a los esponsales y el casamiento de los enamorados. Miren, es un lindo hermano, pero ciertamente qué difícil estar enamorado de la hermana propia. Continúa el texto. Durante el noviazgo, cierta vez sucedió algo muy sospechoso. El hermano emprendió con su futuro cuñado una excursión por Zugspitze,
Zugspitzt. No sé cómo se pronuncia eso. Zugspitz. En el que él, el hermano, el paciente, hacía de guía, él trabajaba. Antes de continuar aquí, este asterisco, el pico más alto de los Alpes del Tirol, en el distrito de Alta Baviera. Pero ambos se extraviaron en el monte. Estuvieron a punto de despeñarse y solo a duras penas se salvaron. El paciente no contradijo mucho cuando yo interpreté esta aventura como un intento de asesinato y de suicidio. Es decir, el paciente, digamos, entreveía esto. Si él era el guía, si él era el guardián de ambos, de repente el hecho de que él haya fracasado, pensamos que inconscientemente en su empeño de guía, se puede interpretar ese fracaso como un intento de asesinato y de suicidio. Intento. Pocas semanas después del casamiento de la hermana, el joven inició el análisis. Ok, dice Freud, pasados de 6 a 9 meses, recuperó su plena capacidad de trabajo para rendir sus exámenes, escribir su tesis, y después de un año cumplido volvió como doctor en filosofía para proseguir el análisis. Porque, según dijo, para él como filósofo, el psicoanálisis tenía un interés que iba más allá del éxito terapéutico. Sé que reinició en octubre. Unas semanas después me contó, a propósito de cualquier otro asunto, la siguiente vivencia. En Múnich vive una decidora de la suerte que goza de gran fama. Decidora de la suerte, digamos una adivina. Ajá. Los príncipes de Baviera suelen acudir a ella cuando tienen entre manos alguna empresa. Ella no exige otra cosa sino que se le indique una fecha. Omití preguntar si era preciso también el año. Aquí no entiendo lo que, no sé si ella no pide un pago por sus servicios o solo para verla indica o pide que le indiquen la fecha en la cual la van a ver. No lo entiendo del todo. Y justo por la pregunta de Freud, omití preguntar si era preciso también el año, la fecha, no entiendo, pero vamos a continuar. Se da por supuesto que la fecha se refiere al día de nacimiento de una determinada persona, pero no pregunta quién es. Ok, ok. En posesión de esta fecha, ojea libros de astrología, hace unos largos cálculos y por fin pronuncia una profecía referida a esa persona. En marzo último, mi paciente se dejó mover a visitar a la adivina y le dio la fecha de nacimiento de su cuñado, naturalmente sin decirle el nombre de él, ni dejar traslucir lo que tenía en el seso, lo que pensaba. El oráculo manifestó que en julio y agosto próximos, esa persona moriría a causa de un envenenamiento con langostas u ostras. Después que me hubo contado eso el paciente agregó, y eso fue grandioso. Yo no comprendí y lo contradije vivamente. ¿Qué es lo que usted haya grandioso? Ahora hace ya unas semanas que está usted conmigo. Si su cuñado realmente hubiera muerto, hace tiempo me lo habría contado. Por tanto, vive. La profecía se dio en marzo, debía cumplirse en mitad del verano. Ahora ya estamos en noviembre. No se ha cumplido entonces. ¿Qué haya usted de maravilloso en ello? Y él, ante eso, contesta. Es cierto que no se cumplió, pero lo maravilloso es esto. Mi cuñado es un gran aficionado a las langostas, ostras y cosas parecidas. Y realmente en agosto del año anterior tuvo un envenenamiento por langostas por cuya causa estuvo a punto de morir. No se volvió a hablar más sobre el asunto. Fíjense, eh, no se volvió a hablar más del asunto. Realmente el paciente, no entiendo, yo sigo en la duda de Freud, la duda inicial. ¿Por qué lo llama maravilloso si no se cumplió? ¿Por qué? Vamos a continuar.
Quieran ustedes ahora examinar conmigo el caso. Yo creo en la veracidad de mi relator, es decir, Freud le cree al paciente lo que le está contando. Es hombre enteramente serio y en la actualidad se desempeña como profesor de filosofía en K. No sabemos dónde es K. No sé de motivo alguno que pudiera haberlo movido a hacerme objeto de una mistificación. El relato fue episódico y no tendencioso. A él no anudó nada más, ni se extrajo de ahí ninguna conclusión. Él no perseguía el propósito de convencerme acerca de la existencia de fenómenos anímicos ocultos, y aún tuve la impresión de que no alcanzaba a darse clara cuenta de la importancia de su vivencia. Pues sí, yo mismo quedé tan sentido, en verdad penosamente tocado, que renuncié a la aplicación analítica de su comunicación. Igualmente inobjetable, me parece la observación de en otro sentido. Está comprobado que la divina no conocía al inquiridor, al paciente, entiendo. Pero pregúntense ustedes mismos qué grado de intimidad se requería con una persona, aún manteniendo trato con ella, para conocer una fecha como el día de nacimiento de su cuñado. Por otra parte, quieran ustedes poner conmigo en duda, con la máxima obstinación, que por unas fórmulas, cualesquiera que sean, con el auxilio de unas tablas, pueda discernirse a partir de la fecha de nacimiento un destino tan particularizado como es un envenenamiento con langostas. Pues sí, ciertamente parece bastante arbitrario. No olvidemos cuántos hombres han nacido el mismo día. ¿Juzgan ustedes posible que la comunidad de los destinos se fundarían en una idéntica fecha de nacimiento, que se fundarían en una idéntica fecha de nacimiento, pudiera alcanzar a tanto detalle? Por eso me atrevo a excluir por completo de la discusión todos esos manejos de cálculos astrológicos. Yo creo que la divina habría podido hacer cualquier otra cosa sin que por eso se modificase el resultado de la inquisición, de la pregunta. Ajá. Por eso me parece también enteramente descartada una fuente de fraude del lado de la adivina, digamos así, de la medium. Si convienen ustedes en el carácter fáctico y en la veracidad de esta observación, una explicación nos aguarda. Y entonces aparece enseguida lo que cuadra a la mayoría de estos fenómenos, a saber, que su explicación mediante supuestos ocultistas presenta una rara suficiencia, cubre sin residuo lo que debe explicarse, solo que en sí misma es harto insatisfactoria. No pudo estar presente en la divina el saber del envenenamiento por langostas que había sufrido la persona nacida el día en que se le indicó. Tampoco pudo advertirlo gracias a sus tablas y cálculos, pero sí estaba presente el inquiridor. El hecho se explica sin resto que queremos suponer que ese saber se transfirió de él a ella, la supuesta profetisa, y por caminos ignorados que excluyen las maneras de comunicación por nosotros conocidas. Vale decir, nos veríamos precisados a extraer esta conclusión. Existe transferencia de pensamiento. Ok, ok. Transferencia de pensamiento. Verán, más allá de una telepatía, yo podría pensar, aunque sí lo encuentro más difícil, mi hipótesis, la adivina vio algo en él que le hizo pensar a la adivina. Pienso yo más bien un proceso de asociación, aunque es bastante difícil que una adivina se dé cuenta de algo así. Vamos a continuar, ¿vale? Supongamos, sigamos al doctor Freud en su hipótesis, en su conclusión. Hubo una transferencia de pensamiento. ¿Cómo? No sabemos. Dice el texto. El trabajo astrológico de la divina cobra así el papel de una actividad que distrae sus fuerzas psíquicas propias. La ocupa de manera inofensiva, de suerte que puede volverse receptiva y permeable para el pensamiento del otro, que repercute sobre ella. Puede volverse una verdadera medium, entre comillas. Parecida disposición de las cosas hemos conocido, por ejemplo, en el caso del chiste, ciertamente,
cuando se trataba de asegurarle a un proceso anímico un discurrir, un camino más o menos automático. Aquí seguro nos va a mandar al chiste y su relación con lo inconsciente, pero no, miren, Psicología de las masas y análisis del yo. Es un texto que acabamos de leer, se los dejo en la descripción, pero también les voy a dejar el texto sobre el chiste. El chiste y su relación con lo inconsciente. El chiste y su relación con lo inconsciente es un texto un poco complicado, pesado, tiene mucho que ver con lingüística y ciertamente gran parte del texto es aburrido, pero al final del chiste y su relación con lo inconsciente, Freud habla, digamos, de algo particular, una especie de fantasma, digámoslo así, del lenguaje. Ajá. Lo estoy poniendo de una manera que justamente me aproxima a este fenómeno del medium, algo que se da entre dos personas que puede dar mensajes, digamos como un nivel profundo de comunicación, un nivel inconsciente de comunicación. Ajá. Ahorita lo voy a dejar así. Les sugiero leer y estudiar conmigo el chiste y su relación con lo inconsciente, que se los dejaré en la descripción, para dar cuenta de este fenómeno del lenguaje. Pongan particular interés en la tercera parte o la última parte, no me acuerdo si son 3 o 4, del chiste, su relación con lo inconsciente. Vamos a continuar. Ahora bien, el recurso al análisis rinde más en este caso y realza su importancia. Nos enseña que no cualquier pieza de un saber indiferente se ha comunicado por la vía de la inducción sobre una segunda persona, sino que un deseo de una persona extraordinariamente poderoso que mantiene en su conciencia su vínculo particular, pudo crearse con el auxilio de una segunda persona una expresión consciente, supuesta, levemente velada, algo así. Ajá. Del mismo modo que el final del espectro se anuncia a los sentidos sobre la placa sensible a la luz como continuación coloreada. Uno cree poder reconstruir la hilación de pensamiento del joven tras la enfermedad, tras la enfermedad y el restablecimiento de ese cuñado a quien odiaba como rival. Esta vez, es cierto, se ha sanado, pero no por eso ha renunciado a su peligrosa afición. Y es de esperar que la próxima vez lo eche a pique. Ella lo eche a pique. Su afición, la afición de comer, digamos, entre comillas, comida exótica. Ajá. Continuamos. Ese, entre comillas, es de esperar, es lo que se transpone a la profecía. Es el deseo. Ajá. El deseo es de esperar que, por ejemplo, es de esperar que si alguien corra, se tropiece, por ejemplo. ¿Ah? Continúa el texto. Como correspondiente a esto, podría comunicarles el sueño de otra persona en que una profecía aparece como material, y el análisis del sueño revela que el contenido de aquella coincide con un cumplimiento de deseo. En nota número 4 nos dice, tal vez se haga referencia a la premonición onírica anotada por Freud en 1899. Debe ser en la interpretación de los sueños, pero que se publicó después de su muerte. Ese sueño no contenía, pero una profecía específica. No sé a qué se refiere Freud con esto entonces. Un sueño que revela el contenido eh, de una profecía que coincide con un cumplimiento de deseo. Vamos a continuar, ¿vale? Ah, pues ya acabamos. Dice el texto, no puedo simplificar mi enunciado caracterizando el deseo de muerte de mi paciente en contra de su cuñado como un reprimido inconsciente, como reprimido inconscientemente. A ver otra vez. No puedo simplificar mi enunciado caracterizando al deseo de muerte de mi paciente en contra de su cuñado como reprimido inconscientemente.
es que en la cura del año anterior fue hecho consciente ese deseo de muerte hacia el rival, digamos, y las consecuencias que partían de su represión habían cedido. La cancelación de toda actividad. Continúa el texto. Pero aquel pervivió, no ya patógeno, el deseo, ¿vale? Pero sí con intensidad bastante, muy fuerte el deseo. Podría describírselo como un deseo sofocado. Permítame tantito. Yo creo que voy a terminar de leer este texto. Sí, es un texto pequeño. Vamos de una buena vez a terminar psicoanálisis y telepatía. Capítulo 2. En la ciudad de F se criaba una niña, la mayor de 5 hermanas, todas mujeres. Nota número 5. Se informa sobre este caso con menos detalle en la 30ª de las nuevas conferencias, volumen 22, y más brevemente aún en el texto algunas notas adicionales a la interpretación del sueño en su conjunto en el volumen 19, en el que sigue, pero ya llegaremos a esos textos. Continuamos. La más joven de las hermanas es 10 años menor que ella. Cierta vez, siendo esta una bebé, la hermana más chiquita, la dejó caer de los brazos. Luego la llamará su hija. ¡Ay, caray! La hermanita que le sigue de edad tiene con ella la diferencia mínima. Ha nacido el mismo año. ¡Wow! La madre es mayor que el padre. No es una mujer afable, amable, se entiende. El padre más joven, no solo en años, se consagra mucho a sus hijitas, las deslumbra con sus habilidades. En otros campos, por desdicha, no es nada deslumbrante. Deficiente como hombre de negocios, no puede mantener a su familia sin el auxilio de unos parientes. La hija mayor, desde edad muy temprana, deviene la confidente de todos los aprietos que le causa la deferencia de ganarse el sustento. Wow. Es la confidente del padre entonces. Tras vencer el carácter infantil, apasionado y obcecado, no sé qué es obcecado, pero digamos terco, ella se cría como un verdadero espejo de virtudes. Su elevado patos ético se asocia a una inteligencia rígidamente limitada. Se ha convertido en maestra de escuela y es muy respetada. El tímido galanteo de un pariente joven, su maestro de música, poco la conmueve. Ningún otro hombre ha despertado todavía su interés. Cierto día aparece un pariente de la madre, bastante mayor que la muchacha, pero aún joven, puesto que ella tiene solo 19 años. Es extranjero, vive en Rusia, donde dirige una gran empresa comercial y se ha hecho muy rico. Nada menos que una guerra mundial y la caída del máximo despotismo harían falta luego para empobrecerlo a él también. ¡Wow! ¡Qué destino tan cruel! Se enamora de su joven y rigurosa prima, la paciente, y quiere tenerla por mujer. Los padres no le dicen palabra, pero ella comprende que lo que desean por detrás de todos los ideales éticos que le asoma el cumplimiento del deseo de su fantasía, auxiliar a su padre, salvarlo de sus penurias. Cuenta con poder para apoyar al padre con dinero mientras conduzca su negocio. Procurarle una pensión cuando por fin se retire. Dará a sus hermanas dote y ajuar para que puedan casarse. Y se enamora de él. Poco después se casa y lo sigue a Rusia. En ese matrimonio todo marcha a pedir de boca hasta un pequeño suceso no bien comprendido que solo cobra significación o sentido, importancia, en una ojeada retrospectiva. Mujer, se convierte en una tierna amante, sensualmente satisfecha, la bienhechora de su familia. Solo una cosa faltaba, no tenía hijos. Ahora tiene 27 años, casada hace 8 años.
Vive en Alemania y tras vencer todos los reparos, acudió a un ginecólogo de allí. Pero este, con la desaprensión habitual en los especialistas, le prometió éxito si se sometía a una pequeña operación. Ella está dispuesta. Al atardecer del día anterior, habla con su marido. Van cayendo las sombras. Ella quiere encender la luz. Esta es una forma de hablar del doctor Freud. Quiere decir, algo pasaba ahí, razón por la cual, de forma involuntaria, no habían niños. Cuando dice ella quiere encender la luz, se refiere a la visita con el médico. Y las sombras, me parece que es algo que ella y su esposo no habían hablado. Ajá. El marido le pide que no lo haga. Tiene algo que decirle para lo cual prefiere la oscuridad. Ah, caray, no, miren, yo lo entendí esto de forma figurada, al parecer es literal. Parece ser que era un día y está atardeciendo. Dice el texto, el marido le pide que desista de la operación. La culpa de la falta de hijos está en él. Durante un congreso médico hace 2 años, se enteró de que ciertas enfermedades pueden quitar al hombre la capacidad de engendrar hijos. Y un examen le mostró después que también él caía dentro de este caso. Me parece que es una enfermedad venérea, me parece. Tras esta franqueza, se suspende la operación. En ella se consuma instantáneamente un quebrantamiento que en vano procura guardar en secreto. Solo se lo había podido amar como sustituto del padre y ahora se entera que nunca podrá serlo. 3 caminos se abren frente a ella, todos intransitables. La infidelidad, renunciar a tener hijos, divorciarse de su marido. A este último no podía seguirlo por los mejores motivos prácticos. Y al segundo, es decir, dejar al marido, divorciarse. Al segundo, renunciar a tener hijos por los más poderosos motivos inconscientes que ustedes coligen con facilidad. El complejo de Edipo, ¿vale? La identificación con el marido o la identificación en la paciente del marido con el padre. No sé si me explico. La paciente veía a su marido como a su papá y era al mismo tiempo su marido una forma de salvar tanto a su padre como a sus hermanas económicamente. Ajá. Continúa el texto. Toda su infancia había estado dominada por el deseo, 3 veces defraudado, de tener un hijo del padre. Ahí está, complejo de Edipo. Entonces le resta aquella salida que para nosotros la volverá tan interesante. Cae presa de una grave neurosis. Durante largo tiempo se defiende de diversas tentaciones de tener amantes, con el auxilio de una histeria de angustia, pero luego se produce un vuelco a graves acciones compulsivas. Ingresa en sanatorios y, por fin, tras 10 años de arrastrar la enfermedad, acude a mí, al doctor Freud. Su síntoma más llamativo era que, puesta en el lecho, es decir, acostada en la cama, prendía de esta palabra alemana, no sé cómo se pronuncia, Anstecken, bueno, prendía su ropa de cama a las sábanas con unos imperdibles. No entiendo esto, no entiendo esta frase. Entiendo como que se sujetaba a a las sábanas por medio de seguros, no sé cómo llamarlos. Aquí en México los llamamos seguro de ropa, que son como agujas con una vuelta, agujas con una vuelta y un seguro y un ganchito que justamente une telas. Ajá. Eh, Así dejaba traslucir el secreto de la infección de su marido que la había dejado sin hijos. Aquí lo que puedo decirles, fíjense en el parecido de las dos palabras alemanas. Supongo que es alemán. Anstecken, Ansteckung.
Vamos a continuar. La paciente quizá tenía unos 40 años, cuando me contó una vivencia del tiempo de su incipiente desazón, todavía antes de que estallase la neurosis obsesiva. Aquí, nota a pie de página número 6, 43 años, según las otras dos comunicaciones, según los otros dos historiales que se refieren a este caso, los otros dos textos que hablamos que todavía no hemos leído. Continúa el texto. Para distraerla, su marido la llevó consigo a un viaje de negocios a París. La pareja estaba sentada en el vestíbulo del hotel, junto con un amigo de negocios del marido, cuando una cierta inquietud y un movimiento se hicieron sentir en el lugar. Ella inquirió a uno de los servidores del hotel, le preguntó por lo que sucedía y se enteró de que un monsieur le profesor, un señor profesor, había llegado para atender consultas en su camarín próximo a la entrada. El señor profesor era un gran adivino. No dirigía preguntas, solo hacía que el visitante imprimiera su mano en una escudilla llena de arena y le anunciaba el futuro por el estudio de la marca. ¡Wow! Declaró que ella también quería ir ahí, hacerse decir la buenaventura. El marido la disuadió. Eso era un disparate. Pero cuando él se hubo retirado junto con su amigo de negocios, se quitó del dedo el anillo matrimonial y se coló en el gabinete del adivino. Este estudio largo rato la impresión de la mano y le dijo después, en los próximos tiempos librará usted grandes luchas, pero todo le saldrá bien. Se casará y a los 32 años tendrá 2 hijos. Esta historia la contó ella con evidente maravilla y desconcierto. Mi observación de que lamentablemente el plazo de la profecía ya había terminado 8 años atrás no le hizo impresión alguna. Pude pensar entre mí que acaso le fascinaba la resuelta audacia de esa predicción, como al fiel discípulo del rabino de penetrante mirada. Nota número 7. Freud relata la historia del rabino de penetrante mirada en su libro sobre el chiste, es decir, el chiste y su relación con lo inconsciente. Ahorita les soy sincero, no recuerdo esta historia. Sí la leí, pero no recuerdo de qué trata. Vamos a continuar. Les dejaré todo el libro sobre el chiste y estas páginas, el capítulo con estas páginas en la descripción. Dice el texto, por desgracia, mi memoria confiable en lo demás no está cierta si la primera parte de la profecía había rezado, todo le saldrá bien, usted se casará, o, en cambio, usted será dichosa. Mi atención se concentró en demasía en la frase final, nítidamente modelada, con su llamativo detalle. De hecho, las primeras frases acerca de las luchas que saldrán bien responden a esos giros imprecisos que aparecen en todas las profecías. Podemos decir lenguaje demasiado abstracto. Ajá. Continúa el texto. Aún las que pueden compararse, aún las que pueden compararse ya hechas, profecías ya hechas, ¿me entienden? Es decir, como un acto de adivinación que es más bien una observación muy obvia. Continúa el texto. Por eso se realzan y saltan más a la vista las dos determinaciones numéricas de la frase final. También hablando de los números, tanto de este caso como del caso pasado, el caso del el chico enamorado de su hermana, eh, me recuerdan a la interpretación de los sueños, la relación de los números y lo inconsciente, pero vamos a continuar, ¿vale? Ah, aquí me quedé. Terminaciones numéricas, ajá. Empero, no habría carecido de interés saber si el profesor habló realmente de su casamiento, es decir, al parecer el adivino no dio detalles de ese supuesto casamiento. Es verdad que ella se había despojado del anillo matrimonial y con sus 27 años era de un aspecto muy juvenil. Fácilmente se la podía tomar por una muchacha soltera. Pero por otra parte
no hace falta mucha perspicacia para descubrir en el dedo la marca del anillo. Circunscribámonos al problema de la última frase, la que prometía 2 hijos a la edad de 32 años. Entiendo que Freud la vio a los 40 años y ella seguía sin hijos. Ajá. Estos detalles parecen del todo arbitrarios e inexplicables. Ni el más crédulo osará derivarlos de la interpretación de las líneas de la mano. Habrían hallado una justificación incontrastable de haberse cumplido ese destino, pero eso no ocurrió. Ella ahora tiene 40 años y no tuvo ningún hijo. Ahí está. ¿Cuál es entonces el origen y el significado de estas cifras? La paciente misma no tenía barrunto alguno de ello. Entiendo que barrunto es idea. Ajá. Lo más indicado era desechar del todo la cuestión y arrojarla como cosa sin valor junto a tantas comunicaciones carentes de sentido, supuestamente de carácter oculto. Y por cierto, que sería esa la solución más simple y el más deseado alivio. Sí, yo tengo que decirlo por desdicha, precisamente el análisis no estuviera en condiciones de esclarecer estas 2 cifras y sin duda, de nuevo, de una manera por completo satisfactoria y aún obvia respecto de la situación. A ver, doctor, yo estoy seguro que usted ve cosas que no podemos ver. En efecto, las 2 cifras concuerdan notablemente con la biografía de la madre de nuestra paciente. Casada después de los 30 años, su año 32 había sido justamente aquel en que, apartándose del usual destino de la mujer y como para recuperar ese retraso, pudo dar a luz 2 hijos. La profecía es entonces de fácil traducción. Si no te aflijas por tu estado, no te aflijas por tu actual falta de hijos. Eso todavía no significa nada. Siempre puedes tener el destino de tu madre, que a tu edad ni se había casado, y con todo eso tuvo a los 32 sus 2 hijos. La profecía le promete el cumplimiento de aquella identificación con la madre que fue el secreto de su infancia. Y por boca del adivino, que no era sabedor de todas estas circunstancias personales y manejaba una marca en la arena. Queda a nuestro albedrío hacer la sustitución de ese cumplimiento de deseo, inconsciente en todo sentido. Te quitarás, te quitarás de encima por la muerte a tu inútil marido, o cobrarás la fuerza para divorciarte de él. A la naturaleza de la neurosis, es que miren, es justamente el deseo inconsciente. Ajá. A la naturaleza de la neurosis obsesiva responde mejor lo primero, es decir, así no hay culpa. Aquí sí, en el divorcio, hay culpa, pero, dice el texto, y a la segunda posibilidad apuntan esas luchas que serán triunfos. ¿De qué habla la profecía? Todo te saldrá bien, le dice el médico brujo. Continúa el texto. Como bien ven ustedes, el papel de la interpretación analítica es aquí todavía más significativo que en el caso anterior. Puede decirse que solo ella ha creado el destino ocultista. Y de acuerdo con eso, también habría de concederle a este ejemplo una virtud probatoria directamente forzosa respecto de la posibilidad de transferencia de un deseo inconsciente intenso y de los pensamientos y conocimientos que de él dependen. Veo un único camino para sustraerlos a la forzosidad de este caso y a buen seguro no lo callaré. Es posible que la paciente en los 12 o 13 años transcurridos entre la profecía y su relato durante la cura hubiera, hubiera conformado un espejismo del recuerdo, una parapnesia, es decir, un recuerdo falso. Ajá. De suerte que el profesor solo expresó algo a modo de un consuelo incoloro que no podía despertar asombro, y ella poco a poco fue introduciendo desde su inconsciente las cifras significativas. Esto haría evaporarse el hecho de que esto haría evaporarse al hecho que nos forzaría a una conclusión tan grave. Antes de continuar, en los 12 o 13 años, dice el traductor,
16 años en las otras comunicaciones, en los otros textos. Ajá. Continuamos. De buena gana queremos identificarnos con el escéptico que pretende apreciar una comunicación así, solo si se ha producido inmediatamente después de la vivencia, pero quizá no sin un escrúpulo. Recuerdo que tras mi nombramiento como profesor, solicité una audiencia con el ministro para agradecerle. De hecho, de regreso de esa audiencia, me sorprendí queriendo falsear los dichos intercambiados entre él y yo, y nunca más atiné a recordar con exactitud el diálogo que realmente tuvimos. Pero tengo que dejar al juicio de ustedes si consideran posible, este esclarecimiento. Me resulta tan imposible refutarlo como probarlo. Así pues, esta segunda observación, aunque en sí más impresionante que la primera, no quedará a salvo de dudas en la misma medida que esta. En los dos casos que les acabo de exponer atañen ambos a profecías no cumplidas. Creo que tales observaciones pueden aportar el mejor material para el problema de la transferencia del pensamiento, y querría incitarlos a que hagan colección de ellas. También les había preparado un ejemplo de un material distinto. Un caso, un paciente muy particular, quien en una sesión refirió cosas que coincidían de la manera más maravillosa con una vivencia mía inmediatamente anterior. Nota número 9. Véase mi nota introductoria. El video pasado, ¿vale? Continuamos. Pero tendrán ahora ustedes una prueba palpable de que yo me ocupo de estas cuestiones del ocultismo solo con la máxima resistencia. Cuando, estando en Gastein, no sé cómo se pronuncia, fui en busca de las notas que había reunido para la confección de este informe. El papel en que apuntara esta última observación no estaba ahí, y en su lugar había otro, puesto por error que contenía señalamientos indiferentes de un tema por entero diverso. Contra una resistencia tan nítida no hay nada que hacerle. Esto Freud lo llama resistencia justamente por las observaciones que él construye en Psicopatología de la Vida Cotidiana. También les dejaré toda Psicopatología de la Vida Cotidiana en la descripción. Permítanme. Repito, contra una resistencia tan nítida no hay nada que hacerle. Es decir, no puedo superar esa resistencia, no puedo superar esa negación, esa lucha que yo tengo en contra de abordar temas, entre comillas, ocultistas. Ajá. Dice el texto, me veo obligado a quedarles debiendo este caso. No puedo completarlo de memoria. A cambio, quiero agregar algunas observaciones sobre una persona muy conocida en Viena, un grafólogo, Raphael Sherman, de quien se cuentan los hechos más asombrosos. Se dice que no solo está en condiciones de sacar por una muestra de escritura todo el carácter de la persona, sino de sumarle su descripción y anudar predicciones que más tarde son corroboradas por el destino. Muchas de estas maravillosas destrezas, por lo demás, descansan en sus propios relatos. Un amigo, sin mi previo conocimiento, hizo una vez el ensayo de hacerlo fantasear sobre una muestra de escritura de mi mano. Solo sacó que el escrito procedía de un señor de edad, fácil de colegir, es decir, eso era obvio, con quien era difícil la convivencia. Freud era de difícil convivencia, miren qué curioso, porque es un insoportable tirano en su casa. Ahora bien, difícilmente lo corroborarían quienes comparten mi hogar, pero he sabido que en el campo de lo oculto rige el cómodo principio. Casos negativos nada prueban. ¿Qué? No entiendo esto. Casos negativos nada prueban. Voy a dejarlo así, esta frase de Freud. Aquí pienso yo que es culpa de los traductores. Casos negativos nada prueban.
Vamos a continuar, ¿vale? No he hecho en Sherman observaciones directas, pero por la mediación de un paciente he entrado con él en un lazo del cual nada sabe. Sobre eso quiero contarles ahora. Nota número 10. También sobre el caso siguiente informa Freud en la 30ª de las nuevas conferencias de Introducción al Psicoanálisis, volumen 29, páginas tales. Ajá. Unos fragmentos de la historia son narrados ahí con más detalle, otros más resumidamente. Ok, continuamos. Hace unos años acudió a mí un hombre joven que me hizo una impresión particularmente simpática, de suerte que le di preferencia sobre muchos otros. Resultó que se había enredado con una de las más notorias mujeres de vida galante, de la cual quería desembarazarse a fin de recuperar su pleno albedrío, pero no podía. Me fue posible liberarlo y con eso obtener una intelección cabal de su compulsión. Hace unos pocos meses celebró un matrimonio normal, burguesamente satisfactorio. Dentro del análisis se vio pronto que la compulsión contra la que se revolvía no estaba atada a esa dama de vida galante, sino a una señora de su propio círculo, con quien había anudado una relación desde su más temprana juventud. La dama galante había sido tomada solo como el chivo emisario para satisfacer en ella toda la sed de venganza y los celos que en verdad correspondían a la amada. Según modelos que no son notorios, él se había sustraído de la inhibición de la ambivalencia por desplazamiento sobre un objeto nuevo. Básicamente dijo, me voy a desquitar sobre esta. Entiendo que dama galante se refiere a una prostituta. Ajá. Dice el texto, a esta dama de vida galante, que a su vez se había enamorado de él casi desinteresadamente, solía torturarla de la manera más refinada. Pero cuando ella ya no podía ocultar más su sufrimiento, él le traspasaba también la ternura que sentía por aquel su amor de juventud, la agasajaba, se reconciliaba y después del ciclo recomenzaba su curso, es decir, entre tortura y ternura, tortura y ternura. Ajá. Cuando bajo la, cuando la, cuando bajo la guía de la cura, es decir, de la relación analítica, finalmente rompió con ella, se hizo claro que era, qué era lo que su comportamiento quería alcanzar en este subrogado de la amada, en este sustituto. Ajá. El resarcimiento de un intento de suicidio que él había hecho en sus años mozos, cuando la amada no quería escucharlo. La venganza. Ajá. Tras ese intento de suicidio, logró por fin conquistar a la amada. ¡Ay, caray! De edad mayor que él. Por esa época del tratamiento solía ir en busca de Sherman, conocido de él, quien repetidas veces le sacó de las muestras de escritura de la dama galante la interpretación de que ella estaba al cabo de sus fuerzas, digamos que la tenía en la palma de su mano. Estaba a punto de suicidarse y con toda seguridad se mataría. Pero ella no lo hizo, sino que se sacudió las flaquezas humanas y recordó los principios de su oficio y sus deberes hacia su amigo oficial. Para mí fue claro que el taumaturgo, digamos como el adivino, aunque también esta práctica de la grafología al menos sigue presente en México y hasta cierto punto goza de un prestigio aquí en México. Repito, para mí fue claro que el taumaturgo no había hecho sino revelar a mi paciente su deseo íntimo. Tras renunciar a esa persona desplazada o dislocada, mi paciente se puso seriamente a soltarse de su cadena real. Por unos sueños colegí un plan que se formaba en él, sobre el modo en que podía desasirse del vínculo con su amor de juventud sin agraviarla gravemente ni inferirle daño material. Antes de continuar, ya el doctor Freud ha mencionado varias veces que a partir de los sueños puede él observar, notar y comunicar los deseos inconscientes de sus pacientes. Para eso, por supuesto, le sugiero
una lectura de la interpretación de los sueños. Ustedes pueden adquirir esa habilidad. Dice el texto: ella tenía una hija que se mostraba muy tierna con el joven amigo de la casa y supuestamente nada sabía de su papel secreto. A esta muchacha quería desposar. Poco después se hizo consciente el plan y el hombre emprendió los primeros pasos para ejecutarlo. Yo lo apoyé en ese propósito, que respondía a una salida irregular, pero de todos modos posible, de una difícil situación. Pero al poco tiempo vino un sueño en el que se volcaba con hostilidad contra la muchacha. Y hete aquí que él consulta de nuevo a Sherman, quien dio este veredicto. La muchacha era infantil, neurótica y no buena para desposarla. No era una buena candidata para contraer matrimonio. Ajá. El gran conocedor de hombres tuvo esta vez razón. El comportamiento de la muchacha, a quien ya se juzgaba la novia de este hombre, se hizo cada vez más contradictorio y se tomó el consejo de llevarla a un análisis. El resultado del análisis fue el desechamiento de ese plan de matrimonio. La muchacha tenía cabal conocimiento inconsciente de los vínculos entre su madre y su prometido, y estaba prendada de este solo a consecuencia de su complejo de Edipo. Miren, inconsciente. Realmente es que los caminos del amor, queridas y queridos, hay veces que podemos pensar del amor como lo más maravilloso, pero lo cierto es que también el amor suele ser bastante crudo. Dice continúa el doctor. Por entonces se interrumpió nuestro análisis. El paciente quedó libre y capaz de abrirse por sí solo su ulterior camino. Escogió por esposa a una muchacha respetable, ajena a su círculo familiar. Sospecho que era judío, el muchacho, sobre quien Sherman había pronunciado un juicio favorable. Ojalá que esta vez haya acertado de nuevo. Vamos a continuar, ya estamos cerca de terminar, como verán, un párrafo. ¿Han comprendido ustedes el sentido en que yo quería interpretar estas experiencias mías con Sherman? Ven que todo mi material trata de este único punto, la inducción, es decir, la transmisión de pensamientos, sobre todas las otras maravillas que el ocultismo asevera que no tengo nada que decir. Mi propia vida, según yo ya lo he confesado en público, ha transcurrido particularmente huera en estas cosas ocultas. Véase el pasaje incorporado en 1907 a Psicopatología de la Vida Cotidiana. Les dejo todo este estudio, Psicopatología de la Vida Cotidiana, y estas páginas, ¿vale? Bueno, el capítulo que eh, contiene estas páginas. Continúa el texto. Quizás el problema de la transferencia del pensamiento les parezca ínfimo o pequeñito en comparación con el grandioso mundo encantado de lo oculto. Pero reparen o dense cuenta en el enorme paso que por sí solo sería este supuesto, más allá de nuestro actual punto de vista. Sigue siendo verdadero lo que el custodio de la Basílica de San Dionisio solía acotar acerca del martirio del santo. San Dionisio debía, después que le tronchasen la cabeza, recogerla y con ella bajo el brazo marchar aún todo un trecho. El custodio, empero, observó sobre esto. Abajo debe estar la traducción. En tales casos, lo único que cuesta es dar el primer paso. Lo demás viene solo. Nota número 12. El dicho era de Marie du Fernand. Véase su carta a Walpole del 6 de junio de 1767, perdón. Con esto, chicas y chicos, terminamos psicoanálisis y telepatía, pero viene sueño y telepatía. Vamos a dejar este video hasta aquí, ahora sí. Ya duró más o menos una hora, pero
dado que grabé este texto, este artículo en 2 videos, voy a publicarlo en una sola semana. Es decir, creo que vendrá para el miércoles y viernes de la segunda semana de septiembre del 2023. Pero esto ya serán cosas que yo programaré. Cuídense mucho, chicas, chicos. Nos vemos para Sueño y Telepatía. Bye.